El 8 de abril de 2025, la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, amaneció sumida en el caos y la tristeza. En las primeras horas de ese martes, el techo de la icónica discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del legendario cantante de merengue Ruby Pérez. El saldo fue devastador: 221 vidas perdidas, más de 150 heridos y un país entero en luto. Entre las víctimas había nombres que resonaban en la música, el deporte y la política. Ruby Pérez, el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi Nelcy Cruz, y hasta una familia vinculada a uno de los bancos más prestigiosos del país. Pero lo que hace que esta tragedia sea aún más desgarradora es que no fue un accidente impredecible. Fue, en muchos sentidos, una crónica anunciada. Hoy vamos a explorar cómo un edificio de más de 50 años, que nunca fue inspeccionado a fondo, llegó a convertirse en una trampa mortal. Hablaremos del incendio de 2023 que dejó cicatrices visibles, de las grietas que los vecinos denunciaron, del techo que vibraba con el sonido ensordecedor de las noches de fiesta, y sobre todo, de la negligencia de las autoridades que ignoraron las advertencias porque Jet Set era el playground de la élite dominicana. Prepárense, porque esta es una historia de advertencias desoídas, de vidas perdidas y de lecciones que no podemos permitirnos olvidar. Para entender esta tragedia, primero hay que conocer a Jet Set. Durante más de 5 décadas, esta discoteca fue mucho más que un lugar de entretenimiento. Era un símbolo de la vida nocturna dominicana, un punto de encuentro para la alta sociedad, los artistas internacionales y las figuras más influyentes del país. Ubicada en el corazón de Santo Domingo, Jet Set abrió sus puertas en los años 70, originalmente como un cine que luego fue transformado en un club nocturno. Su página de Instagram presumía de sus 50 años de historia, de noches llenas de merengue y salsa que atraían a miles cada semana. Era el lugar donde la crema innata de la sociedad dominicana se reunía. Un espacio que destilaba prestigio y glamour. Pero detrás de las luces brillantes y los ritmos contagiosos, había un problema silencioso. El edificio envejecía. Construido hace más de medio siglo, Jet Set nunca pasó por una inspección estructural exhaustiva, según reportes periodísticos que han surgido tras el desastre, en un país donde los códigos de construcción y las regulaciones han evolucionado con el tiempo. Un edificio de esa edad debería haber sido objeto de revisiones periódicas. Sin embargo, Jet Set parecía intocable, protegido por su estatus como el lugar predilecto de la élite. Periodistas locales han señalado que, aunque no hay registros oficiales de inspecciones, el club pasó por renovaciones en 2010 y 2015. Sin embargo, estas parecen haber sido cosméticas: nuevos pisos, luces modernas, una fachada más atractiva. Nada indica que se hayan abordado problemas estructurales profundos. Y aquí es donde entra el primer signo de lo que vendría. El edificio tenía grietas visibles. Vecinos del área, según testimonios que circulan en redes sociales, habían advertido durante años sobre el deterioro. Algunos decían que el sonido ensordecedor de los conciertos hacía temblar las paredes y el techo. Otros notaron fisuras que se agrandaban con el tiempo, pero nadie escuchó. ¿Por qué? Porque Jet Set no era cualquier lugar. Era el refugio de la élite: políticos, empresarios, deportistas y artistas. Era el sitio donde la alta sociedad dominicana se reunía para ver a íconos como Johnny Ventura o, en esa fatídica noche, a Ruby Pérez. Esta percepción de prestigio pudo haber creado una burbuja de inmunidad, un escudo invisible que mantuvo al club fuera del radar de las autoridades. Si el deterioro del edificio era un problema silencioso, el incendio de 2023 fue un grito de alerta que nadie quiso escuchar. En ese año, un rayo alcanzó una planta eléctrica cercana, desencadenando un fuego que afectó parcialmente a Jet Set. Según reportes de prensa de la época, el incidente causó daños en el club, aunque no se cerraron sus puertas por mucho tiempo. Los propietarios emitieron un comunicado diciendo que estaban devastados, pero que trabajarían para reabrir pronto. Y así lo hicieron. Las fiestas continuaron, el merengue volvió a sonar, y la vida nocturna retomó su curso. Pero el incendio dejó más que cenizas. Expertos en construcción, entrevistados por medios locales tras el colapso de 2025, han sugerido que el fuego pudo haber debilitado la estructura del edificio. El calor extremo puede comprometer el concreto y el acero, especialmente en una construcción tan antigua. Las grietas que ya existían pudieron haberse agravado. Sin embargo, no hay evidencia de que se haya realizado una evaluación técnica después del incidente. Jet Set reabrió sus puertas sin que las autoridades exigieran un análisis profundo. ¿La razón?
Algunos especulan que el prestigio del lugar y las conexiones de sus dueños con figuras influyentes evitaron cualquier escrutinio. En redes sociales, tras el colapso, han surgido comentarios de usuarios que recuerdan el incendio como un punto de inflexión. Algunos dicen, todos sabíamos que algo estaba mal después de eso, pero nadie hizo nada. Otros culpan directamente a las autoridades municipales por no actuar. Y aunque no podemos confirmar cada denuncia, lo que sí es claro es que el incendio de 2023 fue una advertencia que se desvaneció en el ruido de las noches de fiesta. Pero si el paso del tiempo y el incendio eran señales preocupantes, había otro factor que los vecinos llevaban años señalando. El sonido. Jet Set era famoso por sus noches de música en vivo, con altavoces potentes que hacían retumbar el lugar. Testigos han descrito cómo el techo parecía vibrar con cada nota, cómo las paredes temblaban con los bajos. En un edificio viejo, con grietas y posiblemente debilitado por el fuego, estas vibraciones eran como un martillo golpeando una estructura frágil. Los residentes de los alrededores no se quedaron callados. Según publicaciones en medios y comentarios en redes sociales tras el desastre, hubo denuncias repetidas a las autoridades. Una vecina, en un video que se ha compartido ampliamente, afirmó que habían advertido sobre el estado del edificio, pero que sus quejas fueron ignoradas. Les dijimos que el techo se movía, que había grietas, pero nos trataron como exagerados, dice en el clip. Otros han señalado que las autoridades municipales y los organismos de seguridad pública nunca tomaron medidas serias. ¿Por qué no se actuó? Aquí entra el factor clave: la negligencia gubernamental y el estatus privilegiado de Jet Set. Este no era un bar cualquiera en un barrio olvidado. Era un lugar frecuentado por la élite. Políticos que tomaban decisiones, empresarios con influencia, deportistas famosos. Incluso en esa noche trágica, entre el público estaban la gobernadora Nelcy Cruz, el exbeisbolista Octavio Dotel y miembros de una familia ligada a un banco prestigioso. Jet Set era intocable porque representaba poder. Las denuncias de los vecinos, en contraste, parecían pequeñas frente a la magnitud de su reputación. Expertos en ingeniería, consultados por medios como Listín Diario y NBC News, tras el colapso, han explicado que las vibraciones constantes en un edificio viejo pueden acelerar el deterioro. Si las grietas ya existían, el sonido pudo haber sido el empujón final que llevó al techo al borde del colapso. Pero sin inspecciones, sin intervención, esa teoría quedó en el aire hasta que fue demasiado tarde. El 8 de abril de 2025, Jet Set estaba lleno de vida. Más de 500 personas, según estimaciones, se habían reunido para disfrutar de un concierto de Ruby Pérez, una leyenda del merengue conocido como la voz más alta del género. Pero minutos después de la medianoche, el techo cedió, y con él se apagaron vidas que dejaron un vacío imborrable. Ruby Pérez, de 69 años, estaba en el escenario cuando ocurrió el desastre. Su hija Zulinka, quien también cantaba con él, sobrevivió gracias a que su esposo la protegió con su cuerpo. Pérez, un ícono que llevó el merengue a nuevas alturas, murió haciendo lo que amaba. Su hermano Ruby Micaís Pérez Díaz dijo a Noticias Telemundo: cantó hasta su último aliento. Otro nombre que resonó en el mundo fue el de Octavio Dotel. Este pitcher dominicano de 51 años jugó 15 temporadas en las grandes ligas, representando a 13 equipos y ganando una serie mundial con los Cardinals en 2011. Dotel fue rescatado vivo de los escombros, pero falleció camino al hospital. Major League Baseball, en un comunicado de su comisionado Rob Manfred, expresó su dolor por la pérdida de Dotel y otros vinculados al deporte dominicano. Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana del exjugador Nelson Cruz, también perdió la vida. Desde los escombros, alcanzó a llamar al presidente Luis Abinader para alertar sobre el colapso, un acto de valentía que salvó vidas al movilizar a los rescatistas. Sin embargo, sucumbió a sus heridas en el hospital. Su familia, a través de las redes de Nelson Cruz, la despidió como una líder dedicada que dejó un legado de servicio. Y luego está la familia de Grupo Popular, uno de los conglomerados financieros más importantes del país. Entre los fallecidos estaban el presidente de AFP Popular Bank y su esposa, parte de una dinastía empresarial que simbolizaba el poder económico dominicano. Su muerte subraya cómo esta tragedia no discriminó entre clases sociales. En Jet Set, la élite y el pueblo compartieron el mismo destino. Entonces, ¿por qué decimos que esto fue una crónica anunciada? Porque las señales estaban ahí. Un edificio de 50 años sin inspecciones. Un incendio que lo debilitó.
grietas visibles y un techo que vibraba con cada concierto, denuncias de vecinos que cayeron en oídos sordos y una negligencia gubernamental alimentada por el prestigio de Jet Set como el lugar de la alta sociedad. Todo esto creó una bomba de tiempo que explotó el 8 de abril de 2025. Tras el colapso, el presidente Abinader decretó 3 días de duelo nacional y prometió una investigación, pero las preguntas persisten. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los dueños del club que ignoraron las señales? ¿Las autoridades que no actuaron? En redes sociales, la indignación es palpable. Usuarios exigen justicia, señalando que la tragedia pudo evitarse si alguien hubiera escuchado. Esta no es la primera tragedia estructural en la región, pero es una de las más mortales. En 2023, una explosión en San Cristóbal mató a 40 personas. Ahora, con 221 vidas perdidas en Jet Set, el país enfrenta un momento de reflexión. Expertos coinciden en que se necesitan regulaciones más estrictas, inspecciones regulares y una cultura de prevención que no se doblegue ante el poder o el dinero. Para las familias de Ruby Pérez, Octavio Dotel, Nelcy Cruz y las otras 218 víctimas, ninguna investigación devolverá a sus seres queridos, pero su legado puede ser el cambio, que sus muertes no sean en vano, que la próxima vez que un vecino alce la voz, alguien escuche. El colapso de Jet Set no solo dejó un hueco en Santo Domingo, dejó una herida en el corazón de la República Dominicana y más allá. Perdimos a un ícono del merengue, a héroes del béisbol, a líderes y a ciudadanos comunes que solo querían disfrutar de una noche más. Pero también perdimos la oportunidad de prevenirlo. Esta historia no es solo un relato de lo que pasó, sino un llamado a que no vuelva a pasar. A ti que nos escuchas, te pedimos: comparte este relato, exige respuestas, y recordemos que la seguridad no debería ser un lujo reservado para unos pocos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más historias como esta, y juntos honremos a los que ya no están.